Antes de referirme al tema puntual de esta mesa redonda, les pido permiso para hacer una breve reseña del mundo de la corrección. Me es gratificante estar frente a ustedes por varias razones, especialmente familiares. Provengo de una familia de trabajadores gráficos, en la que se nos inculcó el conocimiento de la ortografía y la lectura de los primeros años. Con un abuelo cajista, dueño de una imprentita, un padre linotipista y tíos, hermanos y primos ligados con las artes gráficas y el periodismo, mis primeras incursiones en la corrección fueron muy tempranas. Era un premio para los nietos ser escogido para leer un original y corregir un molde armado por el abuelo. La primera experiencia como orejón, así se llamaba el que escuchaba el original cuando corregía un corrector experto, esa era la primera etapa. Era el bautizo en el mundo de los tipos, los chivaletes, los moldes, las ramas, las líneas, los cuadratines, el papel y la tinta. Voy a hacer un recuento a través de las experiencias que he tenido para hacer una comparación entre un diario formal y uno informal y cómo se corrige o cuáles son las pautas para corregir una página. Y eso también me lleva a hacer un recuento de cómo ha evolucionado el corrector durante el paso del sistema caliente y el sistema frío. Retomando eso, esa devoción por la... Y hay una frase que quisiera que ustedes tomaran en cuenta y que quizás muchos la hayan escuchado. Esa devoción por la palabra bien escrita se compartía con la lectura de libros y de todo impreso. Teníamos que superar al maestro. Por eso, años después, cuando escuché a algunos dueños de periódicos, gerentes y editores, que los correctores pronto iban a desaparecer de los diarios y editoriales, me gustaba una sonrisa, porque sabía por mis ancestros que el sentido lógico es propio del corrector. Eso me lo enseñaron desde pequeño. Ustedes son la muestra de que los correctores continúan vigentes, por una razón fundamental: tienen el criterio. ¿Por qué la corrección es una cuestión de calidad? Creo que ha sido abundante todas las exposiciones respecto a las cualidades que debe reunir un corrector. Se vuelve un todista, ¿no? Tiene que saber todo. Y eso se comprueba luego en el tráfago del trabajo. Hemos escuchado durante toda la jornada de este encuentro cuáles son las características que debe tener un corrector. En verdad son innumerables, desde su amplia cultura general, su conocimiento de la gramática, hasta la pasión que debe sentir por esta profesión. Debe tener un amor entrañable por la palabra, ha recalcado la distinguida profesora Alicia Zorrilla. Debe hacer su trabajo con pasión, agregó, porque entraña sufrimiento. Si todo esto le sumamos los avances tecnológicos, concluiremos que es difícil asumir esta tarea, pero qué gratificante nos resulta. Por eso quisiera referirme a los retos que ha afrontado el corrector durante diversas etapas de la revolución de los medios de comunicación. Cuando los periódicos se hacían en el sistema caliente, en plomo, los correctores debían confrontar el texto con las galeras, con el original de los redactores, que eran transcritos por los linotipistas. Para asumir su tarea empleaban un lapicero. Si un corrector se deslizaba y se encontraba en los moldes, el corrector en plomo, había un corrector en plomo que iba con un plumón y volaba para no hacer toda la línea y así evitar pérdidas de tiempo. Volaba letras, palabras, comas que estaban de más. Se le proporcionaba un diccionario y un libro de conjugaciones, de verbos. No contaba con mayores herramientas para cumplir su tarea y se sujetaban al original, pese a que tenían mucha cultura y eran muy buenos correctores. La mayoría de estudiantes que entraban en este oficio para culminar sus carreras, médicos, abogados, todo lo demás. Al adoptarse los sistemas Cometa, Composer y Varityper, incursioné en el sistema en frío, ya no se empleaba el linotipo. Para asumir esa tarea se le asignaban lapiceros, resaltadores de texto, cuchillas, cúter y un tiralíneas o lapicero de punta fina. No tenía mucho acceso a libros de consulta, tenía que parchaba letras e incursionaba en el arte final, en la galera, para que el arte finalista armara la página. En otra parte del proceso introducía las correcciones que se detectaban en la página. Su tarea se dificultaba cuando el montaje se hacía en positivo, es decir, con papel cánson o poliéster, materiales caros que se pegaban en cuadernillos de plástico llamados astralones en algunos casos. Tenía que chequear los recorridos en el pegote. Iba al pegote y chequeaba los recorridos, todo, y tenía que leer. Y en el sistema positivo se lee al revés, tiene que leer al revés. Cuando la computadora revolucionó la edición de diarios y revistas, el corrector tuvo que adaptarse al nuevo sistema e incursionó en el manejo de la computadora y en el WordPerfect. Muchos no lograron superar este cambio y quedaron relegados a la corrección con lapicero o en galera. Fue traumático para la mayoría, sobre todo aquellos que se quedaron como llamaban orejones, ¿no? Nunca se interesaron o tuvieron muy poco interés por esta profesión. En la mayor parte de diarios se ha optado por aplicar programas de edición gráfica actualmente para realizar la tarea de corrección. La elaboración de maquetas y otras herramientas ocasionaron que el texto sea jalado, ocasiona que el texto sea jalado directamente a la página. Es decir, se diagrama el texto sin corregir.
El corrector revisa las páginas en InDesign o Enterprise. Como lo ha recalcado Alessandra Canessa, la diagramación no debe anteponerse a la corrección en un sistema de edición porque dificulta enormemente la tarea. Por eso son múltiples las dificultades que tiene que afrontar el corrector, ya que a su recargada labor se suman otros elementos relacionados con la edición gráfica. Las concesiones que han hecho las otras áreas de edición y diagramación han permitido que el corrector incursione en esas áreas y soluciona los problemas ya en programas de edición de diagramación. Y trabajar en InDesign le crea ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque si mueve una letra, pues se mueve el texto y tiene que justificar. Si cambia una palabra o hace una enmienda, tiene que tratar de que se justifiquen las líneas. Y que si sobra texto, tiene que cortar verbos o tiene que cortar verbos que estén auxiliares con la finalidad de que encaje perfectamente el texto y no se mueva la página, evitar mover en lo mínimo las cajas de la página. A la corrección tipográfica se agregan los cambios de titulares, debe certificar la correspondencia del titular con la nota, sobre todo los nombres y datos. Primero se da una vista panorámica de la página, sobre todo lo primero la fecha, usted ve si es par e impar, tiene que ver el folio, chequea y va a los titulares que se correspondan con el texto, porque muchas veces no se corresponde, porque se olvidó el diagramador de jalar el titular o jaló de otra nota y la puso y no corresponde. Entonces usted certifica eso, certifica que el titular corresponda con el texto. Las leyendas correspondan con la foto. Si no tiene foto, tiene que esperar que coloquen la leyenda. Y sobre todo, y como punto principal, y esa es una recomendación y creo que todos lo hacemos, o la mayoría, es tener un índice, que no es igual a una echadura, que es diferente. Un índice le permite a uno tener una visión panorámica y cómo va el avance de la edición. ¿Sabe usted qué página le falta? ¿Cuál está incompleta? ¿Cuál va a regresar? ¿Cuál tiene un cambio? Certifica las horas y tiene que luchar contra algo que es terrible, la hora de cierre. Si usted se demora mucho con la página, sabe que eso es una sanción y va acumulándose el tiempo. Entonces, trabajen con su índice. Aún más, cuando están trabajando con un índice y usted tiene solamente, no solamente que hacer la edición, sino tiene que hacer 3 o 4 suplementos, es una locura. Porque usted pasa de una revista, de un suplemento que tiene que hacer jurídica, por ejemplo, un suplemento jurídico, que tiene un estilo, y pasa luego a uno que se escribe en crónicas, y tiene que cambiar el chip inmediatamente, y después pasa a económica. Entonces tiene que adaptarse y tiene que leer cuadros. Lee el cuadro y regresa a la edición, porque la edición no puede retrasarse. Si usted no se ordena, si no hay orden en una edición de un periódico, es terrible lo que puede ocurrir. Entonces usted tiene que, el corrector debe llevar un índice en el que registra cada página que llega y a cada uno le pone la hora y cuando la regresa. Entonces no se trata solamente de corregir y aventarse a la página y seguir y después no sabe usted qué cosa ha terminado, porque la hora de cierre lo va a matar. No cierra ninguno, no cierra ningún suplemento, ni ningún periódico, ni la edición. Entonces tiene que ordenarse y fijar prioridades con el coordinador, el editor general o el editor de cierre, ¿no? Y los editores de los suplementos. Tiene que haber un orden en ese sentido. Por eso Alessandra nos ha ayudado tanto y le agradezco porque con sus tips nos ha demostrado de que esa es la forma de llevar adelante una edición y se aplica perfectamente en los periódicos, no solamente en las revistas o otro tipo de publicaciones. Aquí quiero hacer hincapié en que certificar los titulares con los textos nos permiten a nosotros tener ya la seguridad de que vamos a entrar a corregir el texto. Tenemos bajadas, voladas, que se correspondan, porque por ahí un gazapo y alguien cambió la volada o la bajada y no corresponde, y o jalan la página del día anterior y no ponen, y jalan con lo que ha sido publicado. Y a veces coincide. Desgraciadamente, a veces coincide y ese es terrible. Entonces ahí está el criterio del corrector. Por eso tiene que revisar el periódico, al día siguiente revisa el periódico, lo tiene que leer íntegramente, lo chequea, lo revisa, ¿no? Una vez que ha revisado los titulares, si hace una enmienda en el titular y queda corto, aquí viene el conocimiento de la diagramación para un corrector que ya tiene algunos años o algún recorrido. Consulta con el editor y busca una palabra con la misma cantidad de caracteres o golpes. Para justificarlo. De repente pone una palabra tan pequeñita y queda un blanco tremendo, y entonces malograr la diagramación, coordina y busca una palabra que se parezca. Ese cuando le queda, ese es corto, puede aumentar, tiene la facilidad de aumentar una palabra, pero
cuando el espacio es, emplea una palabra, siempre se busca, cuando tenemos poco espacio, y eso lo saben la mayoría, tiene que buscar palabras con I y con L. ¿Por qué? Porque son medio golpe, medio carácter. Una M tiene un golpe y medio, y una I tiene medio golpe, y la L también. Entonces, si usted pone palabras con calificar, por ejemplo, que tiene varias I, sabe que va a entrar, a pesar de que tiene más caracteres, o igual que un número de caracteres, o un carácter más, va a entrar. Eso lo van a encontrar en el tráfago de la corrección, les va a permitir tener esa experiencia y darse cuenta que tienen que escoger ese tipo de palabras. Porque si no, el tiempo le gana y usted tiene que acelerar el trabajo. Como lo ha recalcado Alejandra, también hay que tener mucho cuidado en no incursionar demasiado en mover los elementos gráficos. Entonces a veces se mueven cajas y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? A la corrección tipográfica se agrega, tenemos que, si queda corta, por ejemplo, una leyenda, la completa le agrega palabras. Eso es lo que se hace comúnmente, por ejemplo, un corrector. No sé, ahí dice que no es permisible. Yo tenía por costumbre hacerlo. De repente muchas personas también lo hacen. Cuando queda corta la leyenda y tiene que ver si es alineada a la izquierda o a la derecha y completa la leyenda, ¿no? Es decir, es un multifacético, corrector, editor, diagramador y notario del lenguaje, que pone su firma y avala lo revisado. Lo avala, por el criterio que maneja, ¿no? Amén en algunos casos de certificar fechas, nombres y datos, menudo trabajo, porque a veces certificamos datos, fechas, incluso citas históricas, ¿no? Viene el caso de una vez arrancó un editor y puso que Jesucristo ante el Mar Rojo, antes de cruzar el Mar Rojo, le dijo a sus discípulos: no regalen pescado, denles una caña de pescar. Fue tan terrible que cuando se le fue a decir, y era un proverbio, y él dijo que era Jesucristo. Y yo, por suerte, en una editorial donde trabajé, en Navarrete, trabajé libros de religión, y me obligaban tenía por obligación que leer la Biblia para certificar que lo que citaban correspondía con el número de versículo y todo lo demás, y nunca lo encontré. Entonces, usted encuentra esas cosas y tiene que, rápido, el chip usted tiene que marcar eso y tratar de enmendarlo, ¿no? Tiene que enmendar ese tipo de cosas. Yo recomiendo, cuando se corrigen páginas en periódico, dos lecturas. Una, que chequea titulares, leyendas, y las ubicaciones estén bien, y luego una revisión completa donde usted quita todo lo que tenga que quitar, todo lo que hay que saber hay que sacar, ¿no? Y en la segunda revisión le da una lectura más detenida, y va agregando y va ordenando. Pero primero desbroza todo, hay que quitar todo lo que sobra. De repente puede haber un método mejor, no es el único. Los cambios efectuados en la estructura de las redacciones afectan directamente al corrector. ¿Qué ha ocurrido? La modernidad, y ahora se unifican los cargos. Antes había un jefe de redacción. El jefe de redacción tomaba todas las notas, las revisaba y imponía una regla, ¿no? O si no, regresaba las carillas o cuartillas a aquellos que no tenían la capacidad o escribían textos muy malos. Y había periodistas con mayor horas de vuelo que tomaban a todos aquellos que eran los practicantes, entonces los iban aleccionando, entonces había un nivel. Ahora se ha individualizado esto por una razón muy sencilla, la computadora. Se meten a la computadora, no hay tiempo para el editor chequearlo y el practicante está en el aire. No hay nadie que le diga este es el cambio. Entonces, si en el proceso se agrega que el editor está ocupado y ve la nota y la pasa y solamente le da un vistazo, el primero que se encuentra con el problema es el corrector. Eso ocurre mucho en los diarios que no tienen una estructura, ¿entendió? No hay una estructura. Casi la mayoría se enfrenta directamente con el colaborador, que el señor pone su firma, le pagan por eso y encuentra que no la revisaron, ¿no? Y el señor, bueno, pone su nombre, ¿no? Como lo dijo hace un momento. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo sistema que ha obviado algunos pasos? Que ya no hay una revisión antes de llegar a la página. Entonces, el corrector de diarios tiene que estar en la capacidad de poder asumir esa tarea, consultando continuamente con el editor de cierre, el editor general y el editor de la página,
para eso marca y solicita un printer. Soy partidario también de la corrección mixta, como lo dijo, se dijo en el primer encuentro, hay una corrección mixta en texto y pantalla. La pantalla no nos da una garantía del 90 o 95%. Hay muchos elementos distractores. Hay demasiados elementos distractores en una pantalla, no garantiza, se pegan las letras y usted no lo detecta y eso dificulta el trabajo final. Entonces es necesario que al final, voy a llegar a ese punto, hay una mesa de control de calidad. Si el corrector se encuentra con texto sin editar o editado a medias, es muy grave y tiene muchas veces una sola oportunidad para revisar el texto. Con el consiguiente riesgo de que se deslice un error grave. Lo mismo ocurre a veces con los colaboradores que firman sus notas, pero nadie las revisa. En muchas ocasiones ocurren en revistas y en otro tipo de publicaciones, y lanzan solamente su texto, ¿no? Son también conocidas las dificultades que presenta la corrección digital, tema ampliamente tratado por María del Pilar Cobo de la Universidad de San Francisco de Quito, y creo que fue ponencia en el primer encuentro aquí en nuestro país. En nuestro país también se afronta el mismo problema, ¿no? Los diarios se ha optado por prescindir del jefe de redacción, como ya lo comenté. Ahora, esto lo asume el corrector. Cuando hay una mesa de control de calidad, cuando se organiza esa mesa de control de calidad, permite que el jefe de corrección revise al personal que tiene a su cargo, revisa la página, hace las consultas, introduce las enmiendas, y si hay otro tipo de consultas ya de carácter de línea periodística, se consulta con el jefe, el editor de cierre, o el editor general. Él chequea ya la presentación final de las páginas. Ambos firman, ¿no? Firma el corrector, que vio la página, el jefe de corrección y el editor de cierre. Recién se firma la página. Una vez firmada, ya es más difícil recuperar, y el gazapo si se va, bueno, mañana al día siguiente tenemos las consecuencias, ¿no? La mesa de control de calidad, por eso es imprescindible, ¿no? La lectura. Y los sistemas informáticos de edición que se están aplicando en los diferentes diarios, cada diario tiene un sistema de edición. Los redactores dan sus notas, las pasan, y el editor luego las pasa a lo que llamamos nosotros el ZIP. Los correctores a veces no tenemos acceso al ZIP porque se jalan directamente a diagramación. Entonces las notas deberían ser, estamos concordando en eso, y parece que hay mucha, en el peruano al menos tiene mucha disposición por no saltar esa etapa, para evitar que puedan salir errores y que la corrección en página sea más suave, más tranquila, no encontremos algunos deslices, ¿no? Y se consulte antes del proceso de diagramación. Por eso se le está dando mucha capacitación a los correctores en el proceso de edición, y se introduce en el periodismo, ¿no? Hay crónicas y se les dicta cursos de crónicas y todo lo demás, porque como hoy tantas especialidades que tratamos, como economía, como le digo, jurídica y variedades, y vienen otros temas, hay turismo, entonces tenemos que tener conocimientos de cómo se trata una crónica, y no afectar tampoco el estilo que es propio en una crónica del autor. Para eso el corrector tiene un criterio, sabe cuál es su límite, no debe excederse. Con los años eso se da. Ayer pusieron un ejemplo, ¿no? Y de repente, en mi opinión, pueda incomodar a alguien, pero un texto que era ilegible, ¿no? Yo creo que para los que recién empiezan, ¿sabe qué? Cámbielo, dígale a su jefe, sabe que este texto está mal hecho y lo voy a hacer. Hágalo, es una recomendación muy particular. 30 segundos, César. Gracias. Lo pongo y se lo pongo por escrito en la segunda. La segunda lo hago. ¿Sabe qué le va a servir de práctica? Tenga la plena seguridad de que esa persona que escribió la nota puede persistir en lo mismo y va a quedarse siempre así, pero usted va a aprender. Y eso le va a permitir, eso aunque le cueste, porque esta profesión es sufrimiento, le va a permitir conocerlo. Quisiera terminar con algo muy breve. No quiero ser desesperanzador, ¿no? De que ustedes teman de que esto es muy difícil, por lo contrario, todas estas cosas deben servirnos de acicate para mejorar nuestra labor y asumir con más dedicación esta noble profesión. Por último, y ese afán de prescindir del corrector de esos malos empresarios hicieron que hoy viniera a mi memoria dos partes de un verso del poeta Massa, que lo quiero mencionar por una razón muy gratificante de estar frente a ustedes.
Y con desmesurado atrevimiento quisiera parafrasearlo aplicando a la ocasión, le ruego perdone mi osadía. Al final de la edición, y muerta la jornada, vino hacia el corrector un hombre malo y le dijo: muérete, ya no te necesito. Pero el corrector, siguió corrigiendo. Le dieron de palos, pero el corrector siguió corrigiendo. Entonces todos los correctores de la tierra le rodearon, les vio el corrector triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer corrector, joven, echóse a andar. Ahora que estoy frente a cientos de correctores que ennoblecen esta profesión, y ahora que ya no están esos directores, editores y empresarios que querían desaparecerlo con sus máquinas con tecnología de punta, ahora que desaparecieron ellos, puedo decir con satisfacción, pero el corrector sigue y seguirá corrigiendo. Gracias, muy amable.